Dicen que el amor puede llevar a la locura, pero ¿qué pasa cuando la locura es solo una excusa para apartar a alguien del poder? Esta es la historia de una pareja real que comenzó como un flechazo y que terminó en traición, manipulación y encierro. Un matrimonio que marcó la historia de España y que sigue generando debate siglos después. ¿Fue Juana de Castilla realmente una mujer desequilibrada o simplemente una esposa que se negó a aceptar las humillaciones de su marido? ¿Felipe el Hermoso realmente la llegó a amar alguna vez o solo la utilizó para sus propias ambiciones? Para contar la historia de la supuesta locura de Juana, no podemos contar solo su vida, sino que irremediablemente tenemos que centrarnos en su matrimonio. Así que si te gustan este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas para no perderte nada y a que actives las notificaciones del canal y a que le des a me gusta y lo compartas si quieres ayudar a que el canal siga creciendo. Y ahora sí, empezamos. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo. Era la tercera hija de los reyes católicos, así que en teoría no estaba destinada a reinar. Desde pequeña tuvo una educación de primera. Aprendió latín, francés, filosofía, música y se apasionaba por la lectura. Pero no era una niña sumisa. Tenía mucho carácter y no siempre obedecía las estrictas normas de su madre Isabel. Incluso se dice que cuestionaba temas religiosos, algo bastante arriesgado en una familia tan devota. Su formación fue excelente, pero también fue dura. Isabel creía en una crianza basada en la disciplina y el miedo. Se habla incluso de castigos físicos, algo común en la época, pero que pudo afectar la forma en que Juana veía el mundo. A diferencia de sus hermanos, no parecía tener una gran ambición política. No es que no le importara, pero no mostraba el mismo interés en el poder. Aún así, en la corte no había lugar para elegir tu destino. Su madre ya tenía planes, casarla por razones estratégicas. Mientras Juana crecía en Castilla, Felipe lo hacía en un mundo muy distinto. Él nació el 22 de julio de 1478 en Brujas, lo que hoy es Bélgica, y desde pequeño estuvo destinado a heredar territorios estratégicos como los Países Bajos y el Franco Condado. A los 4 años perdió a su madre, María de Borgoña, en un accidente a caballo. Su padre, Maximiliano de Austria, se pasó la vida guerreando y negociando para proteger la herencia de Felipe, pero no estuvo muy presente en su crianza. Así que el niño quedó en manos de la nobleza flamenca, que lo educó según sus propias reglas. Felipe creció rodeado de lujo, sin la rigidez religiosa de Castilla. Era carismático, era apuesto, de ahí el apodo de Felipe el Hermoso, y tenía un don para caer bien. En su entorno, los líderes no imponían, sino que negociaban, y él aprendió pronto a moverse en ese juego de poder y de diplomacia. También le encantaban los placeres de la vida, los torneos, cacerías, banquetes, y con tan solo 17 años ya era uno de los príncipes más deseados de Europa. Cuando los reyes católicos propusieron casarlo con Juana, todo parecía encajar. Para Felipe era la llave a una herencia enorme. Lo que nadie imaginaba era que ese matrimonio no sería un simple acuerdo político, sino el inicio de una historia marcada por el conflicto, los choques de carácter y la tragedia. A finales del siglo XV, Europa era como un tablero de ajedrez y los hijos de los reyes eran las piezas que se movían para ganar poder. Isabel y Fernando, los reyes católicos, lo tenían claro. Después de conquistar Granada en el 1492, su siguiente objetivo era frenar a Francia, su eterno rival. La estrategia: matrimonios políticos. Aquí es donde entra Juana. Para sus padres, casarla con Felipe de Habsburgo era un movimiento brillante, una alianza con una de las casas más poderosas de Europa para hacerle frente a los franceses. Para el padre de Felipe, el emperador Maximiliano, también era un gran trato. Su hijo contaría con el respaldo del poderoso reino de Castilla. Juana y Felipe no se conocían, no habían hablado ni se habían visto, pero eso no importaba porque sus destinos ya estaban decididos por otros. En agosto de 1496, Juana dejó atrás España rumbo a Flandes para conocer a su futuro esposo.
religioso. El viaje fue un caos, tormentas, retrasos, enfermedades. Tardaron más de 2 meses en llegar. Cuando por fin desembarcó en Laredo estaba agotada, pero entonces ocurrió algo bastante inesperado. Cuando Juana y Felipe el Hermoso se vieron por primera vez en Lier, saltaron chispas. Según cronistas como Laurent Vital, fue un flechazo inmediato. Felipe, con su fama de galán, quedó tan impresionado que se dice que quiso adelantar la boda, lo que incluso molestó a los religiosos encargados de organizarla. La ceremonia oficial fue el 20 de octubre de 1496. Lujo, poder y promesas de una gran alianza dinástica. Todo parecía perfecto, pero esa historia de cuento no tardaría en volverse una pesadilla. Juana y Felipe no podían ser más diferentes. Él creció entre lujos y halagos, siempre rodeado de fiestas y de aduladores. Ella venía de una educación estricta, marcada por la disciplina y la religiosidad que impuso su madre, Isabel la Católica, aunque en teoría ella no estuviera destinada a reinar. Juana tenía carácter, era intensa, era emocional y no sabía esconder lo que sentía. En una época en la que se esperaba que las reinas fueran discretas y obedientes, ella era todo lo contrario. Por eso el choque con Felipe fue inevitable. Mientras él se divertía con amantes y banquetes, Juana no estaba dispuesta a hacerse la ciega. Desde los primeros años del matrimonio ya se notaban señales de su sufrimiento. Informes diplomáticos castellanos describen cómo lloraba en público por los desprecios de Felipe o cómo se negaba a comer o a dormir si no estaba con él. Algunos lo vieron como obsesión, otros como pura angustia en una corte extranjera donde se sentía sola y traicionada. Aún quedaban restos de ilusión en la pareja, como si hubiera una mínima esperanza de que todo funcionara, pero las primeras grietas ya estaban ahí y con el tiempo se harían demasiado grandes como para ignorarlas. Felipe, con todo su encanto de príncipe de cuento, no tardó en mostrar su verdadera cara. No era solo que tuviera amantes, algo común en la época, sino la forma en que lo hacía. Sin discreción, sin respeto y delante de todos. Coqueteaba en banquetes, paseaba con otras mujeres por la corte y organizaba fiestas donde la presencia de sus amantes era un secreto a voces. Juana tuvo que presenciarlo todo. La situación se volvió tan insostenible que Juana, en un ataque de celos y de rabia, llegó a cortarle el pelo a una de las amantes de Felipe en público. Fue un auténtico escándalo, pero también una señal clara de que no pensaba quedarse callada. Esto tengo que apuntar que es lo que decían, así que de momento lo cogemos con pinzas porque no sabemos si realmente Juana estaba tan desequilibrada como decían, pero bueno, ahora llegaremos a eso. Felipe no hacía distinciones porque sus amantes podían ser damas nobles o simples sirvientas, y lo más doloroso era que no mostraba el menor cuidado por los sentimientos de Juana. Las peleas eran cada vez más frecuentes. Lo que empezó como una historia de amor terminó siendo una guerra emocional en la que Juana luchaba contra la humillación y Felipe simplemente hacía lo que quería. Juana no era sumisa ni en el amor ni frente a las humillaciones de su esposo. Ella se había enamorado realmente de Felipe y por eso cada infidelidad le dolía todavía más. Sus celos, más que comprensibles, terminaron por consumirla. En el 1504, el embajador francés en Flandes informó que Juana había amenazado con matar a una mujer que creía que era la amante de su esposo. También decía que en la corte se burlaban de su estado emocional. Estas cartas diplomáticas hicieron que se fuera alimentando la idea de que Juana estaba loca, aunque más bien parecía una mujer herida en un entorno cruel. Porque claro, en esa época, si un hombre era celoso, era un esposo con honor, pero si era una mujer, era histeria. Si sufría, es que tenía desequilibrio. Si reclamaba amor o respeto, es que estaba loca. Poco a poco, la imagen de Juana pasó de reina apasionada a mujer incontrolable. ¿De verdad estaba perdiendo la razón o solo estaba reaccionando a una traición constante sin nadie que la defendiera? Por si fuera poco, Flandes no fue un refugio, sino que fue otra batalla. En la corte flamenca nadie quería a Juana. Ella era la castellana, la extraña, la que no hablaba ni pensaba como ellos. No la respetaban, la aislaban. Mientras Felipe brillaba rodeado de aduladores, ella se quedaba sola, ignorada y despreciada. La cosa se volvió tan absurda que incluso la acusaron de estar poseída o de practicar brujería. Cronistas como Laurent Vital y algunos informes religiosos recogieron esto más por superstición que
por pruebas. Al parecer, pues solo querían desacreditarla de alguna manera. Algunos consejeros de Felipe se dedicaban a provocarla a propósito para que perdiera los papeles y luego usarlo en su contra. Y cualquier muestra de rabia o de tristeza era usada como prueba de su supuesto desequilibrio. Incluso hay evidencia de que miembros de la corte mandaban informes manipulados a Isabel y Fernando, exagerando el comportamiento de Juana. Básicamente estaban construyendo el relato de su locura mucho antes de que se hablara oficialmente de ello. Cuando llegaron los hijos, la situación no mejoró. Juana se volvía más vulnerable después de los partos y Felipe seguía con su vida de lujos y de amantes como si nada. La distancia emocional entre ambos no hacía más que crecer. En este punto empieza uno de los grandes debates entre historiadores. ¿Juana realmente estaba perdiendo la cabeza o la estaban haciendo parecer inestable a propósito? Todo se complicó todavía más cuando Juana empezó a reclamar su lugar como esposa legítima y como futura reina de Castilla, aunque ella no lo sabía en aquel momento, pero bueno, más adelante. Entonces, desde la corte de Flandes empezaron a decir que estaba fuera de control, que tenía ataques de histeria, que era impredecible. En los informes de la época ya se usaba el término histeria para describir sus reacciones de celos y de tristeza, algo que en ese tiempo servía para desacreditar a cualquier mujer que mostrara emociones intensas. Hay historiadores que creen que Felipe fue quien impulsó esa idea como parte de un plan para apartarla del poder. Si todos pensaban que Juana estaba desequilibrada, él podría tomar el control sin oposición. Y al parecer, como vais a ver más adelante, pues le funcionó. La imagen pública de Juana empezó a derrumbarse, mientras que Felipe se quedaba como el príncipe fuerte que sabía manejar la situación. Mientras su matrimonio hacía aguas, en Castilla se estaba cocinando un giro político que lo cambiaría todo. El destino de Juana parecía ser el de una reina consorte sin muchas ganas de gobernar. Pero en el 1497 todo cambió cuando su hermano Juan, el heredero al trono, murió a los 19 años. Fue un golpe muy duro, ya que él era el único varón que debía continuar con la dinastía. La siguiente en la línea de sucesión era su hermana Isabel, pero un año después también murió, justo después de dar a luz a Miguel de la Paz, un niño que unía las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Todos pensaban que él sería el futuro rey, pero el pequeño murió a los 2 años. La muerte de Miguel fue vista por algunos como un mal presagio para la familia real, lo que aumentó la lucha por el trono. Entonces, ¿quién quedaba? Juana, la que nunca había tenido aspiraciones de gobernar, de repente se convirtió en la heredera de Castilla. Aunque su madre, Isabel la Católica, seguía viva, ya se veía claro que Juana tomaría las riendas cuando ella faltara, y lo que parecía un cambio natural se convirtió en una guerra de poder entre su esposo Felipe y su padre Fernando, ambos luchando por el control de la corona. Cuando Isabel la Católica muere en noviembre de 1504, las cosas cambian por completo. En su testamento ella deja claro que Juana es la heredera legítima de Castilla, pero con una pequeña trampa legal. Si Juana no quisiera o no pudiera gobernar, su padre, Fernando el Católico, tomaría el control como regente. Isabel no confiaba completamente en que Juana pudiera gobernar sin problema. En esa época las reinas enfrentaban no solo sus propios desafíos, sino también las expectativas y prejuicios de una sociedad que no veía con buenos ojos del todo a las mujeres en el poder. Por eso Isabel dejó esa cláusula como un respaldo por si acaso. Y claro, esto fue la clave, porque dejaba abierta la posibilidad de que Juana fuera apartada si se consideraba que no estaba en condiciones de gobernar. Cuando Isabel muere, los rumores sobre el comportamiento de Juana ya estaban circulando y rápidamente usaron su supuesta inestabilidad emocional para debilitar su posición. A partir de ahí, las cosas se complicaron aún más. Felipe llegó a Castilla meses después de la muerte de Isabel la Católica. Desde su llegada se rodeó de nobles castellanos que no estaban contentos con la influencia de Fernando el Católico. Muchos, especialmente de la alta nobleza, estaban cansados del gobierno centralizado de los reyes católicos y vieron en Felipe una oportunidad para debilitar a Fernando. Aunque seguía gobernando Aragón, Fernando no se llevaba bien con los nobles castellanos, sobre todo, obviamente, con los que habían empezado a preferir a Felipe. Así que empezó una lucha política entre ellos, cada uno buscando el apoyo de los nobles y las ciudades de Castilla.
Para fortalecer su posición, Fernando se casó en el 1505 con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia, con la esperanza de tener un heredero que asegurara el futuro de Aragón y su alianza con Francia. Felipe, por su parte, empezó a negociar con los nobles prometiendo favores a cambio de su apoyo. Su estrategia fue efectiva y en junio del 1506 firmó la Concordia de Villafáfila con Fernando, quien aceptó retirarse a Aragón y cedió el gobierno de Castilla a Felipe y a Juana. Sin embargo, Juana firmó unos documentos que parecían inofensivos, pero que realmente aseguraban el poder de Felipe. Algunos dicen que la engañaron y que la hicieron firmar sin explicarle bien lo que estaba firmando, lo que reforzó todavía más la imagen de que Juana no era capaz de gobernar. Parece que Felipe había ganado, pero en menos de 3 meses un evento bastante inesperado cambiaría todo y desataría una nueva crisis en el reino. El 25 de septiembre de 1506, Felipe el Hermoso murió inesperadamente a los 28 años, lo que cambió por completo la situación en Castilla. Hasta ese momento, Juana había sido más un peón en los juegos de poder que una reina de verdad, pero su muerte complicó todavía más las cosas. La versión oficial es que Felipe murió de fiebre tifoidea, una enfermedad común en la época debido sobre todo a la mala higiene. Se decía que después de jugar un partido de pelota bebió agua fría, lo que habría debilitado su cuerpo y favorecido la fiebre. Sin embargo, los rumores de envenenamiento no tardaron en aparecer, ya que su salud empeoró rápidamente, algo sospechoso en una época donde las luchas de poder y los celos políticos eran muy frecuentes. Lo curioso es que su muerte beneficiaba a Fernando el Católico, su suegro. Esto llevó a muchos a sospechar que podría haber algo detrás. Fernando, con su experiencia política, conocía bien cómo manejar situaciones complicadas, incluso envenenamientos. Con Felipe fuera del camino, Fernando regresó a Castilla como el salvador del reino, aprovechando el testamento de Isabel la Católica, que le daba poder como regente si Juana no podía gobernar. Aunque no era muy popular entre los nobles castellanos, su astucia política le permitió ganar apoyo. Sin embargo, Juana seguía siendo la reina legítima, pero la idea de que no podía gobernar estaba tan arraigada que casi nadie lo cuestionaba. Con el apoyo de la nobleza y de la iglesia, Fernando empezó a argumentar que Juana estaba demasiado afectada emocionalmente para gobernar y que lo mejor era apartarla del poder. Así, con el respaldo de las autoridades eclesiásticas, Fernando terminó asumiendo el control. Uno de los momentos más polémicos de Juana después de la muerte de Felipe fue su relación con el féretro. Se dice que, devastada por el dolor, ordenó que el ataúd fuera trasladado por toda Castilla, casi como si no quisiera separarse de él. Se decía que incluso vigilaba el féretro con una obsesión, temerosa de que Felipe pudiera serle infiel incluso después de muerto. Sin embargo, en esa época era común que los féretros reales se trasladaran por varios lugares antes del entierro final, como parte de una tradición simbólica y emocional. Es posible que este viaje de los restos de Felipe también fuera una estrategia para que Juana se mantuviera cerca del poder, aunque su rol ya estaba muy limitado. Con el tiempo, este relato ha sido muy cuestionado. Muchos piensan que fue un rumor que alimentó la imagen de Juana como una mujer desequilibrada, como una loca, algo que convenía a quienes querían justificar su futura reclusión. En el 1509, Fernando, ya en control total, decidió aislar a Juana en el Palacio Fortaleza de Tordesillas. Esto no solo fue una medida política, sino también un intento de manejar las tensiones dentro de la familia real. Tordesillas, en principio, fue un lugar donde Juana conservaba su estatus de reina, pero se mantenía completamente apartada del poder. Lo que comenzó como una medida temporal se convirtió en una reclusión de 46 años. Es que es para reflexionar, ¿eh? Con Juana encerrada, su imagen como una mujer incapaz de gobernar, pues terminó de consolidarse. Incluso su hijo, Carlos V, la mantuvo apartada cuando asumió el poder, pues creía que mantenerla recluida era la única forma de asegurar su control sobre Castilla y el Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de ser su hijo,
Carlos V nunca la liberó, ni siquiera cuando fue emperador. Este aislamiento reflejaba los intereses políticos de la época, donde se valoraba el control absoluto del monarca. Juana, aunque solo fuera una figura simbólica, representaba una amenaza para su autoridad. Juana pasó el resto de su vida aislada, rodeada solo de sirvientes y bajo vigilancia constante. Su vida, que pudo haber sido brillante, se convirtió en una de las historias más trágicas de la monarquía española. El apodo de Juana la Loca ha marcado su legado, pero realmente no hay pruebas claras de que tuviera una enfermedad mental. Sin embargo, su comportamiento puede explicarse por varias razones, siendo una de las más plausibles la depresión postparto. Juana tuvo 6 hijos en menos de 10 años, lo que debió afectar gravemente su cuerpo y mente. Aunque en su época no se conocía como tal, hoy sabemos que muchas mujeres sufren depresión postparto y las crónicas de la época cuentan que se volvía triste, irritada y que se aislaba después de tener hijos. Algunos historiadores sugieren que también pudo haber tenido trastorno bipolar, lo que explicaría sus cambios extremos de ánimo y estallidos emocionales. Es importante tener en cuenta que vivió en un ambiente lleno de traiciones, empezando por su esposo y luego su padre, quienes la veían como un obstáculo para gobernar. Finalmente, su hijo la mantuvo recluida durante décadas, asegurándose también de que no pudiera poner en peligro su reinado. Juana vivió rodeada de manipulación y abandono. Más que locura, su comportamiento podría ser visto como una reacción a sentirse atrapada y sin apoyo. Juana pasó 46 años en ese castillo de Tordesillas, que no era más que una prisión disfrazada de palacio. Al principio mantenía algo de contacto con su hija Catalina, la más pequeña, pero con el tiempo se fue aislando más y más hasta quedarse completamente apartada del mundo. En el 1520, en pleno caos por la revuelta de los comuneros, Juana vio una pequeña oportunidad para recuperar el poder. Los rebeldes la visitaron en su prisión y le pidieron que se proclamara reina, pero Juana finalmente se negó a firmar ningún documento y después de la derrota de estos, su hijo Carlos reforzó la vigilancia. La revuelta de los comuneros fue un levantamiento significativo contra el control de los Habsburgo en Castilla y algunos de los rebeldes creían que la restauración de Juana al poder podía ser una forma de desafiar la autoridad de su hijo Carlos. Sin embargo, el rechazo de Juana a involucrarse directamente podría haber sido un acto de prudencia o simplemente de resignación. Los últimos años de Juana fueron realmente trágicos. Su salud se fue deteriorando y la vigilancia sobre ella era todavía mayor. Así, el 12 de abril de 1555 murió a los 75 años sin haber recuperado jamás su libertad. Lo triste es que cuando Juana murió, su hijo ni siquiera organizó funerales importantes. Es más, su sepulcro no se completó hasta el 1602, más de 40 años después de su muerte, lo que indica que nadie tenía mucha urgencia en honrarla adecuadamente. Fue enterrada junto a Felipe, su esposo, en la Capilla Real de Granada, el mismo hombre que había sido el inicio de todo su sufrimiento. Juana I de Castilla es una de esas figuras históricas que sigue siendo un verdadero misterio. Su vida estuvo llena de poder, de traición y de un encierro brutal y sin sentido, pero lo que más ha perdurado de ella es el apodo que le pusieron, Juana la Loca, un apodo que la verdad le ha dejado una reputación bastante injusta. El papel de Juana en la historia está completamente tapado por la figura de su hijo Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los monarcas más poderosos de la historia, el tipo que gobernó un imperio tan vasto en el que literalmente nunca se ponía el sol. Pero lo curioso es que ese auge de Carlos estuvo atado directamente a la marginación de su madre. La única hija de los reyes católicos que sobrevivió, la legítima heredera al trono, y aún así su papel en la historia se redujo a ser solo una figura simbólica. De hecho, aunque Carlos fue proclamado rey en 1516, oficialmente compartía el trono con su madre, hasta su muerte en el 1555. Sin embargo, ella nunca ejerció poder real, ya que permanecía confinada y Carlos gobernaba en solitario. Si la historia de Juana
Juana ocurriera hoy en día, sería vista de una manera completamente diferente. Hoy entendemos mucho más sobre las enfermedades mentales y cómo en su tiempo las mujeres eran silenciadas, especialmente si intentaban tener poder. Lo que sí está claro es que fue una figura clave en la historia de España. Su destino no estuvo marcado solo por esa etiqueta de loca, sino también por las ambiciones de los hombres que la rodearon y que decidieron qué papel debía jugar. Y al mirar todo esto hoy, con un enfoque más crítico, la pregunta sigue siendo: ¿fue realmente una reina loca o fue simplemente una reina injustamente apartada y olvidada? Pues ha sido todo por el vídeo de hoy. Me encantaría que me dijerais en los comentarios si sabíais la verdadera razón por la que a Juana la llamaban Juana la Loca, o si habéis aprendido algo nuevo en este vídeo, que al final es mi objetivo. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Gracias a ti por ver este vídeo. No te olvides de compartirlo, de darle me gusta y de dejarme un comentario, porque es muy importante para que YouTube comparta este contenido con más gente y para que el canal siga creciendo. Déjame este emoticón en los comentarios si no sabes qué poner y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.